Medellín, una aldea que se convirtió en ciudad. Una ciudad de su gente y sus deseos de vivir. En aquel Medellín, la atención de las enfermedades se hacía por parte de personas sin conocimientos científicos. La magia, toda clase de hierbas, la invocación de los dioses y las prácticas empíricas se mezclaban para curar enfermedades, resolver traumatismos y ayudar a las mujeres en el parto. Esas prácticas fueron útiles e importantes y incluso desde la actualidad sabemos que hay plantas que tienen principios activos curativos. Los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, buscando alimentos, buscando materiales en el entorno, han encontrado productos que sirven también para aliviar dolor, aliviar una fiebre, detener una hemorragia. Y es esa experiencia cotidiana y esa observación directa ha proveído a los seres humanos de una cantidad de conocimientos que hoy por hoy denominamos empíricos. La mayoría de las creencias eran de tipo mágico-religiosas. Esto es increíble, pero entendible porque el rezago cultural que tuvimos nosotros nos hacía casi una población muy todavía de la Edad Media y tal vez antes. Entonces la explicación de algunas enfermedades pasaba por el castigo de Dios y no había una racionalidad. Cuando Cristóbal Colón, por ejemplo, llegó a América, en una carta de una relación que él escribió a sus majestades, les decía, no hace falta traer médicos porque los que hay aquí son muy buenos. Las mujeres tienen sus hijos, a quienes llaman, a la mamá que tiene experiencia, a una tía que tiene experiencia, a la vecina que tiene experiencia. En Antioquia se llamaban las compañeras de parto. Las mujeres que ejercían ese arte de los partos, que así se denominaba, eran legitimadas por el medio popular, porque se suponía que los hombres no debían de intervenir. A esas mujeres se las ha llamado comadronas, pero hay un momento, por lo menos en la historia de Antioquia o en otras regiones, que empieza a denominárselas parteras, pero hay que establecer la diferencia. Comadrona es una mujer que ejerce el arte de los partos, que tiene el reconocimiento popular, que tiene un conocimiento empírico, pero que da resultados, atiende muchos partos y le va muy bien. La partera es una mujer con un reconocimiento oficial por parte de médicos y eso tiene que ver con toda una serie de transformaciones que se fueron generando
en esa historia de la medicina en Antioquia. La situación en la que se encontraba la provincia de Antioquia por carencia de profesionales en medicina comenzó a cambiar cuando algunos médicos de las tropas libertadoras llegaron a la provincia y algunos médicos que hacían parte de las minas de oro se radicaron en Medellín. Entre los médicos que llegaron a Medellín hay que destacar al doctor José Ignacio Quevedo. De acuerdo con palabras de Manuel Uribe Ángel, el doctor José Ignacio Quevedo fue el padre de la medicina antioqueña. Fue un médico muy importante en la historia de la medicina colombiana y latinoamericana. Él había estudiado en Santa Fe de Bogotá con un profesor muy importante, José Félix Merizalde, en la Universidad Central, y adquiere una serie de saberes y de prácticas que trae a la ciudad de Medellín. Él se ubica en Medellín por afinidades de tipo político. Sus amigos habían sido santanderistas, él había sido médico del General Santander, y al morir Santander encontró unas condiciones posiblemente un poco hostiles en la capital de Bogotá y se traslada acá en Medellín. Una tarde llamaron al doctor José Ignacio Quevedo a visitar a una mujer que estaba en trabajo de parto, en ese entonces en La América, que era una población cercana a Medellín. Él acudió, en ese entonces la medicina se practicaba en la cabecera de la cama del paciente. Y él, al examinarla, se dio cuenta que el parto vaginal no era posible y que corrían en ese momento tanto riesgo de muerte el niño como su madre. Optó entonces por tomar la decisión de realizar la operación cesárea. Ya sabía de los antecedentes, se había realizado una cesárea previa en 1794 en Estados Unidos, en Virginia, y decidió, habló con la familia, se tomó la decisión y afortunadamente pues ambos, feto y madre, salieron vivos. Presumimos que la anestesia haya sido con opio y mandrágora, que era lo que estaba en boga en la época, y es de anotar pues que fue la primera cesárea con feto y madre vivos en América Latina, que se realizó antes de que la anestesia estuviera disponible para uso médico y antes de que la antisepsia estuviera pues en boga después de las experiencias de Lister. Podemos decir que el siglo XVII y XVIII y principios del XIX, las prácticas quirúrgicas se reducían básicamente a amputaciones, a manejo de heridas, pero los médicos, pocos médicos que hubo antes de la llegada del doctor Quevedo y del cloroformo, no intervenían cavidad abdominal ni tórax, porque se moría el paciente, y la otra razón era que no había anestésico. Belpo decía, un autor francés, que era imposible quitar el dolor y que era una quimera aliviar el dolor, sobre todo de las cirugías. Pero cuando el 16 de octubre de 1846 se da la primera anestesia y que se toma una fotografía ese día, es muy interesante porque a los 6 meses de este acto volvieron a reunir pacientes y médicos que estuvieron allá y tomaron una fotografía, y el doctor Warren Collins mirando a la cámara, pero es mirando a la historia. Señores, esto no es farsa, esto es una verdad verdadera, perdón la repetición, y ahí comienza a través de la anestesia cómo anestesiar al paciente para que pudiera tolerar las cirugías cada día más complejas. Entonces la primera fue en 1846, pero ahí muy interesante, Antonio Vargas Lleras, un colombiano, estudió en París y trajo la técnica de la anestesia en 1848 a Bogotá. Y allá estaba el doctor José Ignacio Quevedo, que ya mencionamos, y él trajo las técnicas para aplicar el cloroformo en 1864 en Medellín. Y posteriormente el doctor Juan Bautista Montoya y Flores en 1903 trae el éter, porque era más barato que el cloroformo. Entonces es muy interesante porque con la presión de la anestesia, después de 1864, ya empiezan las cirugías más complejas, cirugías de colgajos, ya se arriesgaban los profesores, ya había
médicos que venían de Europa como Rafael Pérez a hacer cirugías cada vez más complejas, y esto lleva a la creación o fundación de la primera sala de cirugía moderna que la mencionó en 1903, empiezan las clases de anestesia y poco a poco se va creando este cuerpo de conocimiento de anestesia que va emparentada con el desarrollo de la cirugía. La historia de la medicina antioqueña le debe sus grandes progresos al trabajo realizado por uno de los intelectuales más destacados de este territorio, el doctor Manuel Uribe Ángel. Nació en Envigado y desde muy joven tuvo su inquietud por la medicina. Para ese entonces no se podía estudiar medicina en Antioquia. Él va a Bogotá, se forma como médico y en 1853 decide residenciarse en Medellín. Con él se inicia una época importante en la práctica médica y quirúrgica, y él, cuando se funda la Facultad de Medicina, aparece como profesor, y posteriormente, cuando se funda la Academia de Medicina en 1887, aparece como como presidente de esta academia. Él marcó una historia de la medicina antioqueña al ser un personaje erudito, médico, cirujano, humanista, geógrafo, un modelo para generaciones futuras de médicos. Cuando se residencia en Medellín, tiene una inquietud primero por ser docente, pero no tenemos la Facultad de Medicina. La Escuela de Medicina Mejor empieza su actividad en 1872, pero él da clases particulares a algunas personas interesadas y hace, como lo dice Gil J. Gil, hace cuanto era todo permitido en cirugía, es decir, hace hernias, hace amputaciones, también hace práctica clínica, y fue un médico muy importante, sobre todo por lo que él le mostró a la juventud, que el médico antioqueño, desde que partiera, de un conocimiento científico, se instruyera, se formara, podía hacer lo mismo tipo de medicina que se estaba haciendo en las grandes ciudades europeas. La primera comisión de estudios que se nombró en la época de Santander, hacia 1820, se llama la Misión SEA, y SEA es un antioqueño, y posiblemente allí empezó a influir para que la asistencia de Francia y la asistencia de la medicina francesa fueran tomando cuerpo en nuestra ciudad y en nuestra Universidad de Antioquia. Posteriormente, en 1834, varios estudiantes y otros personajes de la ciudad de Medellín pidieron a Santander que fundaran una escuela de medicina, 1834, y se iba a nombrar, pero por falta de dineros para pagar el preceptor, este sueño no se pudo realizar. Ese es otro antecedente. En 1837, José María Pardo, en Santa Fe de Antioquia, empieza a dictar en el Seminario San Fernando unas clases de medicina. Duraron 2 años, no se hicieron disecciones anatómicas, y creo que entre mis recuerdos tengo un cuaderno de un estudiante que pudo asistir a esas clases. Después vinieron los consejos examinadores hacia 1852, 1859, que presentaban exámenes a los estudiantes y les daban el título de médicos para que pudieran ejercer. Pero también hubo una serie de médicos, el doctor Ignacio Quevedo Amaya, el doctor Manuel Uribe Ángel y otros, que empezaron a crear un cuerpo médico con la necesidad de crear una escuela de medicina, que se logró en el año, como les decía ahora, de 1871, diciembre, y empieza a funcionar en 1872. Es muy bonito porque no decía Facultad de Medicina, sino Escuela de Medicina. En 1872, con el proyecto progresista del gobernador del estado de Antioquia, Pedro Justo Berrío, se fundó la Escuela de Medicina y de Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia, la cual inició sus actividades con 17 alumnos. Sus profesores y egresados iniciaron rápidamente importantes aportes en la higiene y en la atención médica y quirúrgica de la ciudad de Medellín. Nuestra escuela médica se formó en 1872 con un pensum
de la medicina francesa, que era la medicina que imperaba en Europa en ese momento. Podemos decir que no tenía nada de autóctono, porque todos los conocimientos, digamos, de medicinas tradicionales indígenas quedaron borrados desde mucho tiempo antes. Y solamente se recurría al conocimiento, digamos, popular que tenía tradición indígena en los campos, en las veredas, los campesinos, y digamos, se recurría en una forma muy clandestina a ese tipo de conocimientos, tanto que uno de los problemas que encuentra uno en los relatos de esta época es la, supuestamente, entre comillas, la mala práctica de las parteras, de los curanderos, pero eso no estaba normatizado. Estas circunstancias llevaron a que la clase política y la clase intelectual se unieran para formar la Escuela de Medicina. En 1872 empiezan 14, 15 muchachos y a los 3 años logra salir el primer egresado, el doctor Jesús María Espinosa, y la importancia es que estos médicos que va a dar la Escuela de Medicina van a continuar un trabajo iniciado por sus profesores, en la cual la higiene, el cuidado de las enfermedades, la cura de enfermedades y la difusión de los conocimientos médicos van a ser trascendentales para iniciar un cambio importante de Medellín y de Antioquia ya en el siglo XX. Los cambios ya más importantes, ya establecida la Facultad de Medicina, más correcto llamar Escuela de Medicina, son desarrollos sobre todo en la cirugía. Cirugías que antes no eran conocidas en nuestro medio, son ya rutinarias. El campo de práctica es el Hospital San Juan de Dios de Medellín, llamado también Hospital de Caridad, y donde estos médicos, sobre todo los médicos que llegan de Bogotá, como el doctor Maldonado, uno de estos médicos, comienzan a hacer cirugías ya abdominales con anestesia general. A finales del siglo XIX, la población de Medellín crece aceleradamente, por ello surge la necesidad de cubrir los servicios de salud y brindar atención a una cantidad de ciudadanos que no la tenían. La Facultad de Medicina era una necesidad para posibilitar el desarrollo de la ciudad como capital. Cuando se funda la Escuela de Medicina, ya la ciudad era una ciudad sucia. La quebrada Santa Elena ya estaba contaminada y sus quebradas más importantes, y fueron los médicos posteriormente fueron los que denunciaron esas aguas sucias que corrían por algunas quebradas y dieron incluso las pautas también para que el río Medellín se rectificara, porque inundaba una gran parte de las áreas rurales, en ese entonces el sector occidental, y los médicos propusieron que el río había que rectificarlo y canalizarlo. Eso fue casi terminando el siglo XIX. Eso fue un trabajo muy importante a la larga para higienizar la ciudad de Medellín. A finales del siglo 1877 lo llamaron a revisar un paciente cuyos colegas habían revisado ya previamente y le habían diagnosticado una epilepsia. Era un paciente que convulsionaba regularmente, unas crisis localizadas. Él lo examinó, le hizo su examen neurológico completo, su examen de fondo de ojo, que era de los pocos que hacía en ese entonces el examen de fondo de ojo, y llegó a la conclusión de que el paciente tenía un tumor cerebral frontal izquierdo. Bajo ese supuesto le dijo a la familia que lo único que era posible era hacer la cirugía. En ese entonces no había estudio de imágenes, todavía no estaban disponibles los rayos X, ni las tomografías, ni mucho menos pues, otros estudios más sofisticados, por lo que él decidió pues, con el examen clínico hacer la ubicación del tumor y llevarlo a cirugía. Lo llevó entre 2 colegas, fueron 3 los que fueron a cirugía, y efectivamente encontraron la lesión tumoral en el sitio donde había predicho él con el examen clínico. Se extrajo la lesión tumoral,
el paciente recuperó parcialmente sus funciones y a los años posteriormente, cuando él falleció, se hizo la necropsia y se encontró pues que efectivamente era la lesión como él había predicho en el lugar, en el mismo lugar pues. Entonces también es como, lo bonito de la historia es que fue la primera craneotomía con localización del tumor por el examen clínico. La técnica de cirugía de cataratas se conoce hace mucho tiempo. Los que han leído de pronto el libro del médico de Noah Gordon ven que en el medioevo ya hacían cirugía empírica de cataratas, ¿sí? Pero la técnica depurada pues la aprendió Tomás Quevedo en sus estudios en París. Entonces la pudo realizar pues siguiendo las instrucciones de sus profesores de París aquí en la ciudad de Medellín. No hay mayor dato de quién fue el paciente, de cómo fue la cirugía, de cómo fue la anestesia, no hay mayor dato sobre ese tema, pero sí se sabe por publicaciones que él fue el que realizó la cirugía de la primera catarata. Los saberes y las prácticas de estos médicos influenciaron el proceso de formación de las instituciones y de los médicos que se dedicaron a la atención de los pacientes accidentados y graves en la ciudad de Medellín en el siglo XX.